Los primeros años, de 1818 a 1835. El nacimiento de un fuego. Una tormenta sobre Treveris. A orillas del río Mosela, en la grisácea y empedrada ciudad de Treveris, Alemania, una urbe antigua, casi dormida entre ruinas romanas y campanas de iglesias, el 5 de mayo de 1818. Nacía un niño destinado a sacudir los cimientos de la historia. Ese día, los cielos parecían rugir, como si presintieran la llegada de un alma rebelde. Su nombre, Karl Heinrich Marx. Afuera, la Europa post-napoleónica luchaba por encontrar estabilidad. Por dentro, en la casa de los Marx, algo palpitaba con fuerza, una mezcla de ambición silenciosa, intelecto afilado y una carga emocional contenida que marcaría la vida de Karl para siempre. El legado de la sangre, judíos conversos, soñadores, desafiantes. El padre de Karl, Heinrich Marx, era un abogado ilustrado, racionalista, amante de Voltaire y ferviente defensor de la Ilustración. Pero también era un hombre obligado a doblegarse ante la injusticia. Judío de nacimiento, Heinrich se convirtió al luteranismo para evitar perder su puesto profesional en una Prusia hostil y antisemita. ¿Traición o supervivencia? Karl crecería bajo esa sombra ambigua, admirando el pensamiento libre de su padre, pero profundamente herido por la necesidad de ceder ante el sistema para poder subsistir. Esa paradoja, ser brillante en un mundo que aplasta a los diferentes, sería una chispa encendida en el corazón del joven Marx. Su madre, Henriette Presburg, era más emocional, más tradicional. De origen holandés y también judía, transmitía la calidez familiar, pero también la rigidez de las costumbres. Karl, entre libros y reglas, entre amor y contradicción, fue absorbiendo lo mejor y lo peor de ambos mundos. El niño que no podía callar. Desde pequeño, Karl no era como los otros niños. Tenía una mirada intensa, casi desafiante. A los 12 años, ya discutía con adultos sobre religión, cuestionaba dogmas, desafiaba maestros y reía con desdén de los que repetían sin pensar. Sus compañeros lo veían como alguien brillante, pero inquietante, alguien que parecía cargado de electricidad mental, que hablaba con pasión incluso cuando leía poesía o jugaba ajedrez. Las letras no eran solo letras para él, eran herramientas, armas, caminos hacia algo más grande. Su educación temprana en el Liceo de Treveris fue una experiencia de contrastes. Por un lado, destacaba en casi todas las materias. Por otro, se sentía asfixiado por un sistema escolar que enseñaba a obedecer, no a pensar. En sus redacciones escolares ya se notaba una pluma afilada, crítica, que incomodaba a sus profesores y maravillaba a los pocos que podían seguirle el ritmo. La Alemania de las sombras. Fuera de las aulas, el joven Karl absorbía el mundo como una esponja. Alemania era un mosaico de pequeños estados, rígidos, religiosos, dominados por monarquías autoritarias. La represión de las ideas liberales estaba en auge. La Revolución Francesa había dejado cicatrices en Europa, y los poderosos temían a los jóvenes con ideas. A través de los relatos de su padre, Karl conocía el derecho, pero también sus límites. Sabía que la ley protegía a los ricos y callaba a los pobres. Las injusticias sociales que rodeaban su entorno se grababan en su alma con fuego. No eran cifras ni datos, eran vidas rotas, voces silenciadas, niños trabajando, mujeres sin derechos, hombres sometidos. La semilla filosófica. En medio de todo esto, Karl encontró refugio en los libros. Se sumergió en Homero, en Shakespeare, en Rousseau. Pero fue Hegel quien lo golpeó como un relámpago. El idealismo hegeliano, con su dialéctica de contradicciones y evolución del espíritu, le pareció fascinante, y al mismo tiempo insuficiente. ¿Cómo podía el pensamiento explicar tanto dolor real sin transformarlo en acción? Ahí nació algo más profundo, el deseo de entender el mundo no para admirarlo, sino para cambiarlo. Hacia la universidad, con furia en el corazón. En 1835, con apenas 17 años, Karl Marx dejó Treveris para estudiar Derecho en la Universidad de Bonn, por presión familiar. Su padre quería un abogado, no un soñador. Pero Karl tenía otros planes. Las aulas universitarias se convirtieron en su laboratorio de ideas y su trinchera. Comenzó a debatir con estudiantes, a escribir poesía ardiente, a sumarse a círculos de discusión filosófica.
Vivía al límite, bebía, peleaba, amaba, leía hasta la madrugada. Era fuego puro. Y aunque aún era un adolescente, ya tenía claro algo fundamental. No se conformaría con estudiar el mundo. Quería transformarlo desde sus raíces más profundas. Final del capítulo. Así termina este primer capítulo, no como una simple infancia, sino como el preludio del huracán. Karl Marx no fue moldeado únicamente por los libros ni por las instituciones. Fue forjado entre tensiones, entre contradicciones brutales, entre el amor por la humanidad y el odio hacia sus cadenas. Ya no era solo el hijo de Heinrich. Ya no era solo un joven con inquietudes. Era una chispa encendida en un mundo de pólvora. Y la historia estaba a punto de comenzar. De estudiante a pensador radical de 1835 a 1848. Donde otros ven caos, yo veo la estructura que lo sostiene. Y si esa estructura es injusta, hay que derribarla. Karl Marx. 1. Bonn, juventud, rebeldía y primeras batallas. En 1835, Karl Marx llega a la Universidad de Bonn. La ciudad le recibe con sus cafés llenos de humo, sus aulas llenas de solemnidad y una juventud universitaria sedienta de conocimiento y de placer. Karl se sumerge en ambos mundos. Por fuera, es un estudiante de derecho, como su padre deseaba. Por dentro, un volcán. Se une a clubes de poesía, tertulias filosóficas y la Asociación de Estudiantes Renanos, un grupo liberal radicalizado que empieza a coquetear con ideas peligrosas para el sistema prusiano. En esos días, Marx no solo piensa, vive al borde del abismo. Duelos, peleas a puño limpio, largas noches de vino y discusión metafísica. La intensidad de su vida no se reduce a sus libros. Es un joven hambriento de sentido, de lucha, de identidad. Su padre, alarmado por las borracheras, la escasa disciplina y las deudas crecientes, lo obliga a cambiar de universidad. Pero en vez de calmarlo, lo lanza directo al ojo del huracán. 2. Berlín, el nacimiento de un cerebro revolucionario. En 1836, Karl llega a la Universidad de Berlín, el bastión del pensamiento más potente de Alemania. Aquí no hay lugar para diletantes, cada aula es un campo de batalla intelectual. Y ahí estaba él, listo para incendiarlo todo. Es en Berlín donde Karl se sumerge en el sistema hegeliano. El filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ya fallecido, es la figura dominante del pensamiento alemán. Su idea de la dialéctica, el conflicto constante entre opuestos que genera desarrollo, impacta profundamente a Marx. Pero Karl va más allá, no se queda con el Hegel idealista, que piensa que el espíritu se manifiesta en la historia. Karl agarra la dialéctica y la pone de cabeza. El conflicto, sí, pero no solo en el plano de las ideas, en el plano real, en la calle, en la fábrica, en la lucha entre ricos y pobres. Así nace su ruptura con el idealismo. La materia, las condiciones materiales de existencia, es lo que define el pensamiento, y no al revés. Aquí germina el materialismo histórico, el alma futura del marxismo. 3. Periodismo, la pluma como arma. En 1842, a los 24 años, Marx se convierte en editor del Rheinische Zeitung, un periódico radical con sede en Colonia. Ya no es el joven que busca respuestas, es el hombre que formula las preguntas correctas y las lanza como dardos encendidos al poder. Desde su escritorio, Karl escribe con furia y precisión. Sus artículos atacan la censura, las injusticias agrarias, la represión del Estado prusiano. Pero también algo más profundo, la estructura entera de la propiedad privada. Cada palabra es una carga explosiva. Cada artículo, un acto de guerra. El gobierno prusiano no tarda en reaccionar. En 1843, la Rheinische Zeitung es clausurada, y Marx, perseguido, se exilia en París. Pero no huye derrotado. Va hacia el centro intelectual más vibrante del continente, la cuna de las revoluciones pasadas, y las futuras. 4. París y el encuentro que cambiaría el mundo. Friedrich Engels. En París, Marx se sumerge en un mundo de refugiados políticos, pensadores radicales, obreros empobrecidos y burgueses decadentes. Vive con lo justo, a veces con hambre, pero escribe con el alma en llamas. Su mente está en plena ebullición.
Y entonces, aparece él. Friedrich Engels, hijo de un rico empresario textil, pero con el corazón al lado del obrero explotado. Un espíritu rebelde, culto, agudo, con un sentido práctico que complementa el fuego teórico de Marx. Cuando se conocieron, algo estalló. No fue amistad. Fue hermandad intelectual. Una alianza forjada en ideales, pasión y destino. Juntos analizan el sistema capitalista no como un error moral, sino como una estructura que produce miseria sistemáticamente. Engels aporta datos y experiencias del mundo obrero. Marx, la teoría totalizadora. Uno documenta, el otro interpreta y dispara. 5. El manifiesto, el grito de guerra. En 1848, Europa arde. Revoluciones estallan en Francia, Alemania, Italia. Los reyes tiemblan. El pueblo ruge. Y en medio de este caos, Marx y Engels publican su obra más icónica. Manifiesto del Partido Comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Ese inicio es dinamita pura. El manifiesto no es solo teoría. Es un llamado a las armas, un poema de odio al sistema que esclaviza y una declaración de guerra al orden establecido. Los puntos clave del texto son demoledores. La historia es la historia de la lucha de clases. El capitalismo ha creado su propio sepulturero, el proletariado. La revolución es inevitable. El comunismo abolirá la propiedad privada, no la libertad. Este no era un texto cualquiera. Era un parte de guerra dirigido al corazón del mundo burgués. Y aunque en ese momento tuvo impacto limitado, el tiempo lo convertiría en el documento político más influyente del siglo XIX. 6. Persecución, fracaso revolucionario y el nacimiento de un mito. Pero las revoluciones de 1848 fracasan. La reacción se impone. El orden monárquico, aunque tambaleante, sobrevive. Marx es nuevamente expulsado de país en país, de Francia a Bélgica, luego a Alemania, y finalmente, a Londres, donde vivirá el resto de su vida en el exilio. Sin embargo, algo había cambiado. Karl Marx ya no era solo un pensador. Era un enemigo público del sistema, un enemigo del capital, un hombre que ya no hablaba desde la periferia, sino desde el centro del huracán. Final del capítulo. Este segundo capítulo no es solo el ascenso de un intelectual. Es la forja del revolucionario total. El joven que discutía en cafés ahora pone en palabras un sistema para entender el mundo, y destruirlo desde las raíces. Ha cruzado el umbral. Ya no hay marcha atrás. Karl Marx ha nacido de nuevo. No como un estudiante, sino como el arquitecto de una idea que haría temblar imperios. Exilio y lucha intelectual de 1849 a 1867. Mi vida no ha sido más que una batalla perpetua, pero la guerra que he elegido vale cada herida. Karl Marx. 1. El eco de la derrota y el camino del desterrado. 1849, las llamas revolucionarias que habían recorrido Europa comenzaban a apagarse, sofocadas por las botas de los ejércitos reaccionarios. El sueño de una transformación inmediata se convertía en cenizas. La represión se extendía como una niebla espesa. Aquel joven filósofo radical, Karl Marx, se veía nuevamente obligado a abandonar su tierra. Por segunda vez en menos de una década, su pensamiento lo condenaba al exilio. No fue un exilio cualquiera. Fue un exilio cargado de significado, de rabia, de determinación. Marx había visto de cerca el sistema reaccionar como una bestia herida, dispuesta a matar para conservar sus privilegios. Pero él no huía derrotado, huía porque necesitaba más tiempo, más espacio, para construir el arma definitiva. Aquella que no se disparaba con pólvora, sino con ideas. Primero París, luego Bruselas. En cada ciudad donde llegaba, las autoridades vigilaban sus pasos como si cargara dinamita en la lengua. Y, de hecho, lo hacía. Las palabras de Marx eran más peligrosas que muchos fusiles. En París, la vigilancia era insoportable. En Bruselas, las restricciones eran aún más asfixiantes. Finalmente, en 1849, con su familia al borde de la desesperación, Marx llega a Londres,
la capital del imperio más poderoso del planeta. Allí se establecería, no por decisión sino por necesidad. Londres sería su refugio y su prisión. Su trinchera y su calvario. 2. Miseria, frío y hambre, el precio de la lucha. Londres, con su cielo perpetuamente gris, sus calles empapadas de humo industrial, y su élite elegante paseando frente a niños famélicos, ofrecía el escenario perfecto para la ironía más brutal. El mayor teórico del proletariado vivía en condiciones peores que las de muchos obreros. Marx y su familia vivieron en la miseria durante años. A veces no había comida en casa. Otras veces no había calefacción. En ocasiones, ni siquiera tenían ataúdes para enterrar a sus hijos. 4 de los 7 hijos de Marx morirían en la infancia, algunos literalmente por falta de recursos. Su esposa, Jenny, elegante, culta y fiel, se deshacía ante la impotencia de ver a sus hijos sufrir mientras su esposo escribía día y noche, con el rostro demacrado, los ojos inyectados, las manos temblorosas. Marx no trabajaba por dinero. Rechazaba cargos académicos que pudieran silenciar su voz. Vivía, literalmente, del apoyo de su inseparable amigo Friedrich Engels, quien destinaba parte de la fortuna de la empresa familiar, una empresa que explotaba obreros, para sostener al hombre que predicaba su destrucción. La contradicción era insoportable para muchos, pero para Engels era una cruz que llevaba con orgullo. Ambos sabían que si Marx dejaba de escribir, si se apagaba su llama, el mundo perdería la posibilidad de comprenderse a sí mismo desde una nueva luz. Y Marx lo sabía también. Por eso seguía. Ninguna tragedia lo hizo detenerse. Ni el hambre, ni el dolor, ni la desesperación. A cada entierro de un hijo, a cada carta de embargo, le seguía una noche más escribiendo. El sufrimiento se convertía en tinta, y la tinta en teoría. 3. El laboratorio del dolor, la biblioteca del Museo Británico. Durante el día, Marx abandonaba su estrecha habitación en Dean Street, en el barrio de Soho, y caminaba, lleno de polvo y hambre, hacia el Museo Británico. Allí, en su enorme biblioteca, se sumergía en libros de economía, historia, matemáticas, política, estadística. Su estudio era febril, obsesivo, a veces casi demencial. Durante años, Marx vivió entre montañas de libros. Sus cuadernos se llenaban de anotaciones ilegibles, de fórmulas económicas, de comparaciones entre distintos sistemas fiscales. Marx no solo quería protestar contra el capitalismo, quería entenderlo desde dentro, diseccionarlo como a un monstruo viviente. En esa biblioteca, nació la obra que definiría el resto de su vida, El Capital. No se trataba de una simple crítica, ni de un manifiesto. El Capital era una autopsia. Un acto quirúrgico sobre el cuerpo del sistema económico moderno. Marx quería demostrar que el capitalismo, en su esencia, no era ni justo ni inevitable, sino una etapa transitoria, sustentada por la explotación sistemática del trabajo. Cada concepto que elaboraba era una carga de profundidad lanzada contra siglos de pensamiento económico liberal. Su teoría del valor trabajo, la plusvalía, la acumulación de capital, el fetichismo de la mercancía, no eran solo términos técnicos. Eran los ladrillos con los que edificaba una torre desde la cual se podría contemplar la historia entera con una nueva mirada. 4. El hombre en guerra consigo mismo. Pero mientras avanzaba con su teoría, Marx era también un campo de batalla. Sufría dolores físicos insoportables. Furúnculos le cubrían el cuerpo, algunos tan grandes que le impedían sentarse o dormir. Sus cartas a Engels están llenas de lamentos físicos, pero nunca de arrepentimientos. Llamaba a sus propios padecimientos el precio de pensar contra el mundo. Era violento con quienes no compartían su visión. Peleaba con otros revolucionarios, ridiculizaba a adversarios, se enemistaba con antiguos aliados. Su lucha no era solo contra el sistema, era contra toda forma de mediocridad ideológica. Exigía de los demás lo mismo que se exigía a sí mismo, entrega total. Pero, a pesar de su dureza, nunca dejó de amar a su familia, ni de escribir cartas apasionadas a su esposa, ni de preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Marx no era un frío teórico. Era un hombre cuya alma ardía constantemente entre el dolor físico, el sufrimiento personal y una visión ardiente de un mundo mejor. 5. Engels, el sostén silencioso.
Mientras Marx libraba sus batallas intelectuales, Engels lo sostenía desde las sombras. Redactaba textos, le enviaba dinero, revisaba sus manuscritos. Era el editor, el crítico, el mecenas, el hermano espiritual. Sin Engels, Marx quizás se habría consumido antes de terminar su obra. La complicidad entre ambos no era solo intelectual. Compartían una visión del mundo, una fidelidad casi sagrada a la causa de la emancipación obrera. Y si Marx era el volcán teórico, Engels era la corriente subterránea que lo alimentaba. A lo largo de los años, Engels alentó a Marx a seguir. Le insistió una y otra vez en que el mundo necesitaba su obra, incluso cuando Marx sentía que no podía más, incluso cuando el dolor lo dejaba al borde de la parálisis. Fue él quien lo empujó a no rendirse. 6. La fragua de El Capital. A lo largo de casi 2 décadas, entre tragedias familiares, enfermedades y persecución política, Marx fue construyendo El Capital. La primera versión del manuscrito la destruyó él mismo. No era suficiente. Volvió a empezar. Y otra vez. Y otra más. Quería que fuera perfecto. Quería que no quedara duda de su precisión teórica. Sabía que sería su legado más grande. En 1867, finalmente, tras 16 años de lucha intelectual, salió publicado el primer tomo de El Capital. No fue recibido con grandes ovaciones ni escándalo. Fue, en su momento, un libro más de economía entre tantos otros. Pero Marx sabía que esa semilla contenía un árbol cuya sombra cambiaría la historia. Detrás de esas páginas había un océano de dolor, de pasión, de resistencia. Cada palabra escrita era la resistencia misma encarnada. Marx no había escrito desde la Torre de Marfil, sino desde el barro del mundo. Final del capítulo. Este no fue un tiempo de gloria ni de reconocimiento. Fue un tiempo de martirio intelectual, de lucha silenciosa, de desgaste físico y emocional. Fue el tiempo donde el revolucionario dejó de ser solo una voz en la plaza y se convirtió en arquitecto de un sistema de pensamiento que estremecería a imperios enteros. Karl Marx, exiliado, empobrecido, enfermo, escribió la obra más profunda y demoledora contra el capitalismo, desde el mismo corazón del monstruo. Y aún no había terminado. El Capital y la crítica al capitalismo de 1867 a 1883. La historia de todas las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases. Karl Marx. 1. El nacimiento de una arma intelectual. El Capital 1867. Aquel día gris de septiembre de 1867 en Hamburgo, cuando el primer tomo de El Capital finalmente fue impreso y publicado, no hubo manifestaciones en las calles ni titulares de prensa exaltados. No hubo salvas ni himnos, ni siquiera una recepción digna de un pensador que llevaba casi 2 décadas de su vida preparándolo. Pero lo que nació en ese instante silencioso, fue una de las armas más poderosas jamás escritas contra el orden establecido. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. 3 palabras que resumían no solo una teoría económica, sino el grito intelectual de los oprimidos. Karl Marx no pretendía crear una obra académica para los sabios encerrados en sus torres de marfil. Su intención era mucho más radical, mucho más peligrosa. Desenmascarar el funcionamiento interno del sistema capitalista y exponer su crueldad estructural, su lógica de explotación, su maquinaria impasible de convertir el sufrimiento humano en riqueza para unos pocos. En este tomo monumental, Marx expone su teoría del valor trabajo y la plusvalía, esa diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que recibe a cambio, como el núcleo de la explotación capitalista. El obrero, convertido en engranaje de una máquina impersonal, vende su fuerza vital a cambio de un salario que jamás refleja el valor real que genera. Esa diferencia, ese excedente, esa plusvalía, es robada sistemáticamente por el capitalista. No por accidente, sino como norma. No por abuso, sino por diseño. Cada fábrica, cada banco, cada comercio, todos eran templos modernos de una religión impía, en la que el dinero era Dios, y el sacrificio humano, su liturgia cotidiana. 2. El capitalismo como monstruo histórico. El capital no era solo economía. Era historia, filosofía, sociología, antropología, estadística. Era, sobre todo, una acusación monumental contra la civilización moderna.
Marx rastreaba los orígenes del capital en la sangre y el fuego, desde los cercamientos de tierras en Inglaterra hasta la esclavitud en América. El capitalismo no surgió por la ética del trabajo, como decían los moralistas burgueses, sino por el despojo, la violencia, la colonización, la piratería, el genocidio. Detrás de cada moneda, decía Marx, hay una historia de sufrimiento. El capital no era una cosa, sino una relación social, una forma de organizar la vida en la que unos pocos se apropian de todo y la mayoría vive para sobrevivir. Era un sistema que generaba crisis cíclicas, que devoraba recursos naturales y humanos, que despersonalizaba al trabajador y fetichizaba la mercancía. Un sistema que, para sostenerse, necesitaba seguir expandiéndose como una bestia hambrienta. Y sin embargo, ese mismo sistema contenía las semillas de su destrucción. El desarrollo del capitalismo agudizaba sus contradicciones, la concentración de riqueza frente a la miseria creciente, el desarrollo tecnológico que expulsaba trabajadores, la alienación creciente del ser humano. Todo apuntaba a un choque inevitable, a una revolución histórica que Marx no solo deseaba, sino que consideraba científicamente inevitable. 3. La lucha política. La Primera Internacional, 1864-1876. Mientras escribía, Marx también actuaba. En 1864, se fundaba en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, la legendaria Primera Internacional, y Marx, aunque al principio con cierta reserva, se convirtió rápidamente en su alma teórica y organizativa. En las reuniones clandestinas, en los congresos tumultuosos, en los debates interminables, Marx afinó su praxis revolucionaria. Su papel en la Internacional fue mucho más que simbólico. Redactó manifiestos, organizó secciones, coordinó huelgas, tradujo documentos, debatió y venció intelectualmente a anarquistas, socialistas utópicos, sindicalistas y reformistas. Su enemigo ideológico más duro dentro de la Internacional fue Mijaíl Bakunin, el anarquista ruso que rechazaba la necesidad del Estado como transición revolucionaria. Las disputas entre marxistas y bakuninistas fueron feroces, apasionadas, incendiarias. Cada congreso era un campo de batalla, donde el futuro del movimiento obrero pendía de hilos ideológicos. Marx defendía la necesidad de una organización política fuerte, de una estrategia clara, de una lucha de clases organizada, que condujera a la dictadura del proletariado como etapa previa a la abolición del Estado. Sus enemigos lo acusaban de autoritario, de centralista, incluso de burgués intelectual. Pero él sabía que sin estructura, sin teoría, sin táctica, la revolución era un sueño condenado al fracaso. La Internacional se disolvió en 1876, carcomida por sus propias tensiones, pero Marx había sembrado algo mucho más profundo. La certeza de que los trabajadores del mundo podían unirse y luchar más allá de fronteras e idiomas. 4. El hombre que se desangraba por su obra. Tras la publicación del primer tomo de El Capital, Marx trabajó incansablemente en los siguientes volúmenes. Redactaba, reescribía, tachaba, corregía. El segundo y tercer tomo quedaron incompletos en vida, y sería Engels quien, tras su muerte, los editaría y publicaría fielmente. Pero el cuerpo de Marx comenzaba a decir basta. Las enfermedades acumuladas, los furúnculos que lo torturaban desde hacía décadas, los dolores hepáticos, los ataques de bronquitis y laringitis, se volvían constantes. Ya no podía pasar jornadas enteras en la biblioteca. Dormía mal. Tosía sangre. Y sin embargo, seguía escribiendo. Seguía leyendo. Seguía pensando. Su familia seguía envuelta en penurias. Jenny, su inseparable compañera, envejecía prematuramente. Sus hijas, algunas de las cuales se convertirían en militantes socialistas, cuidaban de él y lo acompañaban en sus últimos debates. Engels seguía a su lado, incansable, preocupado, dispuesto a hacer todo por su amigo. En esos años finales, Marx ya era conocido, respetado, incluso temido por gobiernos. Pero el reconocimiento era distante. Su vida no se transformó en comodidad. Murió tan pobre como había vivido. 5. La muerte y el legado inconcluso. El 2 de diciembre de 1881, muere Jenny von Westphalen, el amor de toda su vida, su única esposa, su compañera en la trinchera de la pobreza y la revolución. Marx nunca se recuperó de esa pérdida.
La herida emocional fue más profunda que todas las enfermedades juntas. El 14 de marzo de 1883, Karl Marx murió en su silla, en su modesta casa de Londres. Su hija Eleanor lo encontró inmóvil, la cabeza ladeada como si hubiera caído en un sueño profundo. El mundo no se enteró de inmediato. Solo una docena de personas asistieron a su funeral en el cementerio de Highgate. Pero el eco de su voz, de su pensamiento, apenas comenzaba a retumbar. 6. El legado en llamas. Lo que Marx dejó tras de sí no fue una ideología muerta, sino un fuego teórico que cruzaría el siglo XX encendiendo revoluciones, derrocando imperios, dividiendo el mundo en bloques. Sus palabras serían temidas, prohibidas, combatidas, pero también veneradas, leídas, reinterpretadas por generaciones enteras. El Capital, lejos de ser solo un libro, se convirtió en la Biblia de los movimientos obreros, en el manual de guerra de las revoluciones socialistas, en el faro de quienes soñaban con otra forma de organizar la vida. Y sin embargo, Marx nunca se consideró un profeta. Nunca escribió para crear dogmas. Su pensamiento era dialéctico, vivo, abierto. Sabía que el mundo cambia, que la historia avanza, y que el pensamiento debe evolucionar con ella. Final del capítulo. Karl Marx murió como vivió, con la pluma en la mano, el cuerpo roto, pero el espíritu encendido por la convicción inquebrantable de que el mundo podía, y debía, ser transformado. No dejó oro, ni propiedades, ni títulos. Dejó ideas. Y esas ideas, bañadas en sangre, sudor y verdad, siguen respirando. El pensamiento marxista, la forja de una teoría para la revolución. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Karl Marx. 1. Un pensamiento nacido del fuego. El pensamiento marxista no es una filosofía de escritorio, ni un esquema teórico abstracto relegado a las bibliotecas polvorientas. Es una arma forjada en la fragua del sufrimiento humano, en las entrañas de la lucha, en la sangre de los pueblos sometidos por un sistema impasible. Es, ante todo, una forma de leer el mundo con los dientes apretados y el puño cerrado. No nace de una moda intelectual, ni de la academia complaciente. Nace de la fábrica, del campo expropiado, del hambre, del grito del obrero explotado, de la mujer silenciada, del niño descalzo en las minas. El marxismo no observa el mundo desde la distancia, lo atraviesa, lo interpela, lo desnuda. No hay paz posible en sus páginas. Solo una urgencia ardiente, transformar la realidad desde sus raíces. 2. Materialismo histórico, la espina dorsal del marxismo. Marx no cree en destinos divinos, ni en la voluntad pura de los individuos como motor del cambio. Para él, la historia se explica desde las condiciones materiales. ¿Cómo se producen los bienes? ¿Quién los produce? ¿Quién se apropia del excedente? Esas preguntas son más importantes que cualquier tratado filosófico. La base económica de una sociedad, las fuerzas productivas y las relaciones de producción, determina su superestructura, leyes, arte, religión, ideología. No al revés. El materialismo histórico es una explosión contra el idealismo hegeliano. Marx toma a Hegel y lo pone de cabeza, lo aterriza, lo llena de barro, de hierro, de sudor. La historia avanza a través de contradicciones internas, de tensiones entre clases sociales antagónicas. Cada modo de producción contiene dentro de sí las semillas de su destrucción. La esclavitud dio paso al feudalismo, este al capitalismo, y este, inevitablemente, al socialismo. 3. Lucha de clases, el latido oculto de la historia. No hay progreso sin conflicto. No hay civilización sin resistencia. Cada imperio que se alzó, lo hizo sobre las espaldas de una clase explotada. Desde los esclavos en Roma hasta los obreros del siglo XIX, la historia humana es una guerra no declarada entre opresores y oprimidos. Marx lo afirma sin rodeos, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. No se trata de metáforas. Se trata de relaciones concretas de dominación. Dueños contra desposeídos. Amos contra siervos. Burgueses contra proletarios. La lucha de clases no es solo una consecuencia del sistema, es su condición misma de existencia. Y para Marx, esa lucha no debe aplacarse,
sino agudizarse, organizarse y conducir a la revolución. 4. Alienación, el robo del alma. En el capitalismo, el trabajador no solo pierde el fruto de su trabajo, también se pierde a sí mismo. Su humanidad se fragmenta. Su vida deja de pertenecerle. Es tratado como una herramienta, como una pieza en una cadena interminable de producción. La alienación es el extrañamiento del trabajador respecto a el producto de su trabajo, que no le pertenece. El proceso mismo del trabajo, que no controla. Su esencia humana, que se ve reducida a la obediencia. El otro ser humano, que ya no es compañero, sino competidor. En lugar de construirnos en libertad, el trabajo capitalista nos destruye en obediencia. 5. Dictadura del proletariado, el puente hacia la emancipación. Marx no sueña con reformas graduales, ni con promesas parlamentarias. El capitalismo no se vence con votos. Se vence con organización, conciencia y ruptura. Y para ello, es necesario un periodo de transición, la dictadura del proletariado. No se trata de una tiranía, sino del poder político de la mayoría trabajadora aplastando los intereses de la minoría burguesa. Es una dictadura en el sentido contrario al actual, no de unos pocos sobre muchos, sino de muchos sobre los pocos que antes dominaban todo. Es el paso intermedio entre el derrumbe del viejo orden y la construcción del comunismo, donde el Estado, ya innecesario, comenzará a extinguirse junto con las clases sociales. 6. Influencias filosóficas y económicas, la alquimia del pensamiento. Marx no surge de la nada. Su pensamiento es el resultado de una síntesis profunda de influencias filosóficas y económicas, que él no solo asimila, sino que destruye y reconstruye con una intensidad devastadora. De Hegel toma la dialéctica, la idea de que el cambio surge del conflicto. Pero rechaza su idealismo. Para Hegel, la realidad nace de la idea. Para Marx, la conciencia nace de la vida material. Lo que importa no es lo que piensas, sino cómo vives, cómo produces, cómo sobrevives. De Feuerbach toma la crítica a la religión, pero también la trasciende. Para Feuerbach, el ser humano inventa a Dios. Para Marx, esa invención tiene raíces materiales. La religión es el consuelo de un mundo injusto, el suspiro del oprimido, el opio del pueblo. De Adam Smith y David Ricardo, los padres del liberalismo económico, toma conceptos como el valor trabajo, pero los voltea de forma brutal. Donde ellos veían eficiencia y libertad de mercado, Marx ve explotación y acumulación por despojo. Donde ellos veían armonía, Marx ve guerra de clases. El resultado no es un pastiche de ideas, sino una teoría explosiva que revienta los cimientos de la filosofía tradicional y de la economía burguesa. 7. Diferencias con otros pensadores socialistas. El cuchillo de la crítica. En su tiempo, el socialismo ya existía. Pero para Marx, era un socialismo utópico, ingenuo, sin anclaje material. Fourier, Owen, Saint-Simon hablaban de comunidades ideales, de armonía, de cooperativas. Pero sus propuestas carecían de fuerza histórica, de análisis de clase, de estrategia revolucionaria. Marx los respetaba, pero también los criticaba con ferocidad. Para él, esos pensadores eran filántropos con buenas intenciones, pero sin comprensión del poder. No basta con imaginar un mundo mejor, hay que entender cómo destruir el mundo actual. El marxismo no es utopía. Es ciencia de la revolución. Es diagnóstico del presente, pero también hoja de ruta hacia el futuro. Un pensamiento que no clama piedad, sino justicia. 8. Teoría y praxis, la unidad indestructible. Marx nunca escribió para adornar salones ni ganar premios. Cada línea que escribió fue un arma. Su pensamiento está construido para ser usado. Es una teoría que exige praxis, que no tiene sentido si no se convierte en acción organizada, en partido, en huelga, en comuna, en insurrección. La teoría sin praxis es una cárcel mental. La praxis sin teoría es un salto al vacío. Juntas, son una revolución. Marx creía en el poder de la conciencia de clase, en la capacidad del ser humano para transformarse a través de su propia acción colectiva. No esperaba un Mesías, ni un líder iluminado. Esperaba que el pueblo mismo se convirtiera en sujeto histórico. Epílogo del pensamiento marxista. El marxismo no es un dogma.
Es un método. Un filo que debe afilarse en cada época, adaptarse a nuevas realidades sin perder su esencia. Su objetivo sigue intacto: liberar a la humanidad de todas las formas de opresión. Sus conceptos siguen latiendo en cada conflicto laboral, en cada protesta estudiantil, en cada lucha de los pueblos originarios, en cada madre que pelea por justicia, en cada obrero que exige lo que le corresponde, en cada rincón del mundo donde alguien grita, ¡basta! El pensamiento de Marx no está enterrado en el siglo XIX. Está vivo. Y cuando se lo comprende de verdad, arde. Legado y repercusiones mundiales: el eco eterno de una llama inextinguible. Las ideas se convierten en fuerza material cuando penetran en las masas. Karl Marx. 1. Cuando las ideas prenden fuego: Marx y las revoluciones del siglo XX. La muerte de Marx en 1883 no apagó su pensamiento, lo convirtió en una mecha encendida que atravesó continentes, desiertos, montañas, fábricas, campos de arroz, campos petroleros, barrios obreros, prisiones políticas y plazas insurgentes. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Iggate, pero su obra, como una fuerza volcánica, resurgió en cada lugar donde la injusticia se convirtió en rabia organizada. Fue en el siglo XX cuando el marxismo, como teoría y práctica, cruzó la delgada línea entre las páginas y la pólvora. Ya no era solo una crítica académica o una filosofía contestataria, se volvió bandera, himno, consigna de guerra. Vladimir Lenin en Rusia, Mao Zedong en China, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en Cuba, todos ellos se alimentaron del pensamiento marxista como quien bebe agua en el desierto. Pero no lo copiaron pasivamente. Lo reinterpretaron, lo transformaron, lo adaptaron a sus contextos específicos. Cada uno, a su modo, convirtió la teoría en revolución. En 1917, la revolución bolchevique hizo temblar al mundo. Por primera vez en la historia moderna, un grupo de obreros y campesinos, guiados por una vanguardia organizada, tomaba el poder y desmantelaba el orden burgués. El manifiesto comunista había dejado de ser un grito solitario y se convertía en realidad concreta. Lenin comprendió que la espontaneidad de las masas debía estructurarse a través de un partido fuerte, disciplinado, con conciencia teórica y vocación de combate. El marxismo-leninismo nació en ese crisol, una lectura radical del marxismo que ponía el foco en la dictadura del proletariado como una herramienta efectiva y no como una promesa futura. Décadas más tarde, en las montañas de Yan'an, Mao Zedong leía a Marx con una linterna de petróleo mientras organizaba campesinos contra el dominio imperial japonés y luego contra la burguesía nacional. El marxismo, adaptado a las condiciones agrarias chinas, se volvió una fuerza imparable. No bastaba con leer a Marx, había que sembrarlo en la tierra. Y en 1959, cuando Fidel y el Che entraron triunfantes en La Habana, la Revolución cubana selló otro capítulo del legado marxista. En América Latina, región marcada por la desigualdad brutal, las dictaduras y la dependencia, el marxismo se volvió una guía de lucha y esperanza, una brújula en medio de la oscuridad imperial. En África, en Vietnam, en Centroamérica, en Europa del Este, el pensamiento de Marx se convirtió en un espectro que recorría el mundo, como él mismo había predicho. No era una ideología muerta. Era una promesa que ardía con más fuerza que nunca. 2. Críticas y reinterpretaciones. El marxismo bajo la lupa. Pero ninguna idea que impacte tanto al mundo puede permanecer sin fisuras. El siglo XX también fue el escenario de tensiones, errores, desvíos autoritarios y reinterpretaciones intensas del marxismo. Si bien su pensamiento dio pie a revoluciones que transformaron sociedades enteras, también fue invocado por regímenes que traicionaron su esencia más profunda, la emancipación del ser humano. Los crímenes de Stalin, los campos de trabajo forzado, la burocratización del Estado soviético, la represión del pensamiento disidente, el culto a la personalidad. Todo eso fue usado por los críticos para decir que Marx había fracasado. ¿Pero fue Marx quien falló, o fueron quienes deformaron su pensamiento y traicionaron sus principios fundamentales? Filósofos como Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo y Georgi Lukács se enfrentaron a estas tensiones con valentía. Reinterpretaron a Marx desde el humanismo, desde la cultura, desde la subjetividad, desde la hegemonía ideológica. El marxismo dejó de ser solo economía y se volvió también análisis del lenguaje, del deseo, de los medios de comunicación, del poder simbólico.
En la segunda mitad del siglo XX, el marxismo occidental se desvió del marxismo soviético para reencontrar la chispa crítica, dialéctica, abierta. La Escuela de Frankfurt, el estructuralismo marxista, el psicoanálisis marxista de Althusser y Lacan, todos intentaron rescatar a Marx del dogma, volverlo vivo, contradictorio, incómodo, vigente. 3. Marxismo hoy, una llama que no se apaga. Muchos decretaron su muerte. Lo llamaron anacrónico, superado, derrotado. Pero basta mirar el mundo actual para descubrir que nunca fue más necesario. La crisis climática, el trabajo precario, las grandes corporaciones que dominan gobiernos, los bancos que deciden el destino de países enteros, la concentración obscena de la riqueza, el algoritmo que explota nuestros datos. La salud convertida en negocio, la educación en lujo, todo lo que Marx denunció sigue vivo, y en formas aún más sofisticadas. El capitalismo no desapareció, mutó. Se volvió más técnico, más digital, más globalizado. Pero también más despiadado, más desigual, más alienante. En este escenario, las ideas de Marx retoman fuerza con una intensidad brutal. El concepto de plusvalía está en cada jornada laboral mal pagada, en cada repartidor explotado por una app, en cada fábrica clandestina, en cada joven freelance sin derechos. La alienación se siente en cada pantalla, en cada like que no sacia, en cada sonrisa obligada en el trabajo. La lucha de clases resurge en cada huelga, en cada protesta contra el extractivismo, en cada sindicato que se resiste a morir. Incluso en el análisis ambiental, Marx es retomado como pionero. Su comprensión del capital como un sistema que rompe el metabolismo entre ser humano y naturaleza lo convierte en un precursor de las corrientes ecosocialistas. La juventud en las calles, las mujeres organizadas, los movimientos antirracistas, las luchas feministas y anticoloniales, todos ellos se encuentran en el pensamiento marxista herramientas para nombrar, entender y combatir su realidad. Marx no es el pasado. Es el futuro que sigue llamando desde el umbral. 4. Marx, figura global, eterna, insurrecta. Karl Marx no fue solo un filósofo. Fue un hombre en guerra contra su tiempo. Vivió pobre, exiliado, perseguido, incomprendido. Pero jamás cedió. Cada palabra suya fue escrita con sangre, con fiebre, con rabia. Su tumba es sencilla, pero su figura es gigantesca. Hoy, su rostro aparece en murales, en pancartas, en portadas de libros, en redes sociales, en canciones, en manifiestos. Lo odian los poderosos, lo tergiversan los cobardes, lo silencian los medios, pero siempre vuelve. Su nombre se susurra en lenguas que él jamás conoció, en calles que nunca pisó. Su pensamiento inspiró revoluciones, generó dictaduras, encendió debates infinitos, y aún así sigue ahí, en cada pregunta sobre cómo construir un mundo más justo. Karl Marx no fue perfecto. Y eso lo hace aún más poderoso. Fue humano, fue terco, fue contradictorio. Pero también fue valiente, profundo, incendiario. No se limitó a explicar la realidad, la desafió. Su legado no cabe en una sola escuela, ni en una sola interpretación. Es un río que se bifurca, que se ensucia y se limpia, que se calma y se desborda. Pero sigue corriendo, porque el hambre sigue, porque la injusticia sigue, porque la esperanza también. Epílogo, el grito que atraviesa los siglos. Marx ya no está vivo, pero sus ideas siguen caminando por el mundo con los pies descalzos de los oprimidos, con los ojos abiertos de los soñadores, con las manos endurecidas de los que construyen futuro desde el fango. No hay tumba que encierre una idea verdadera. No hay imperio que resista al deseo colectivo de dignidad. Y mientras exista desigualdad, mientras la explotación siga robando vidas, mientras haya un solo ser humano que se niegue a aceptar el mundo tal como está, la voz de Karl Marx no será un recuerdo. Será un rugido. El viaje de Marx, el viaje de la humanidad. La historia de Karl Marx no es solo la crónica de un hombre rebelde con una pluma incandescente, ni únicamente la vida de un pensador encerrado en bibliotecas húmedas, rodeado de papeles manchados de tinta y hambre. No es únicamente la biografía de un filósofo, ni de un economista, ni de un político. Es, sobre todo, el testimonio existencial de un espíritu que se atrevió a mirar de frente la miseria del mundo y no desvió la mirada.
Desde las primeras luces de su juventud, Marx caminó por un sendero minado por contradicciones. Fue un hombre entre dos mundos, el de la filosofía y el de la calle, el de las ideas abstractas y el del sufrimiento concreto. Mientras otros pensadores se refugiaban en sistemas idealistas, él bajó a los sótanos del mundo, donde se oxida el cuerpo humano bajo el peso del capital, donde los niños trabajan, donde las mujeres son engranajes, donde los hombres envejecen sin dejar herencia. Ahí, en la sombra, Marx vio lo que otros no quisieron ver, que el progreso, tal como lo vendían, era una mentira envuelta en humo de fábrica. Que la historia no avanzaba por las bondades del mercado, sino por los gritos silenciados de los explotados. Que la libertad proclamada era una ilusión de papel para quienes no tenían cadenas visibles, pero sí cadenas invisibles hechas de salario, miedo, deuda y desesperanza. Su obra no nació de la calma académica. Nació de la furia, de la compasión profunda, de la desesperación ante una realidad tan absurda como cruel. Su escritura no fue un ejercicio de vanidad intelectual, fue una forma de resistencia, un acto de amor hacia la humanidad. Su exilio, su pobreza, la muerte de sus hijos, su aislamiento, no fueron derrotas, sino el precio de su lealtad a una verdad incómoda: el sistema no funciona para la mayoría. Y sin embargo, nunca escribió desde la tristeza estéril. Marx no se resignó. Su pensamiento es una rebelión permanente. Una afirmación de que todo lo que existe puede cambiar. Que la historia no es destino. Que las estructuras sociales no son eternas. Que el ser humano, incluso en su forma más despojada, puede alzarse, organizarse y transformar el mundo con sus propias manos. Por eso su legado es más que teoría, es una provocación, un reto, una herencia para los que no se conforman. Es el eco de una convicción que resiste al tiempo, que la injusticia no es natural, sino construida. Y si fue construida, puede ser derribada. Cada concepto que formuló, la lucha de clases, la alienación, la plusvalía, el materialismo histórico, no es un simple término académico. Es un espejo, un grito, un puño cerrado de palabras. Nos obliga a preguntarnos cosas que duelen. ¿De quién es realmente la riqueza que circula? ¿Quién decide qué es trabajo útil? ¿Cuántas vidas se destruyen para mantener el confort de unos pocos? ¿En qué momento nos volvimos engranajes de una maquinaria que no controlamos? El marxismo, en su esencia más pura, no es dogma. No es una receta única ni un manual de revolución. Es un método, una brújula, una forma de analizar el mundo que nos exige pensar más allá de las apariencias. Nos pide que desnudemos las verdades que el poder oculta bajo la estética del éxito, la retórica de la meritocracia y el brillo superficial de la modernidad. Pero también nos deja una paradoja: la misma historia que inspiró luchas de liberación también alimentó regímenes opresivos. El marxismo fue, en algunos casos, bandera de justicia, y en otros, coartada para el totalitarismo. Esto no lo invalida, pero sí nos obliga a ejercer una lectura crítica, dialéctica, autoconsciente. Porque ningún pensamiento vivo escapa al riesgo de ser manipulado. Y sin embargo, aquí estamos, en pleno siglo XXI, y Marx sigue latiendo. Porque el mundo que describió no ha desaparecido, ha mutado. Las fábricas de entonces son ahora centros logísticos. Las cadenas de acero son ahora algoritmos que deciden cuánto valemos. La alienación ya no es solo material, sino emocional. La explotación ya no lleva látigos, pero aún sangra. Y sin embargo, como entonces, hay resistencia. Hay pueblos que luchan. Hay trabajadores que se organizan. Hay voces que no aceptan el mundo tal como es. Y en muchas de esas voces, aunque no lo sepan, resuena Marx. No porque tengan sus libros, sino porque tienen su fuego. Porque su historia es la historia de todos aquellos que, en medio de la tormenta, no se rinden. Porque su pensamiento no es un museo, sino una trinchera. Un refugio. Una antorcha. Y porque, aunque haya muerto su cuerpo, su espíritu camina aún con nosotros, cada vez que decimos: esto no es justo. Esto puede cambiar. Esto debe cambiar. Ese es su verdadero legado. No la estatua. No el monumento. No la cita célebre.
sino la esperanza furiosa de que otro mundo no solo es posible, sino inevitable. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.